Y esta es la lectura de la Biblia en un año y estamos en el resumen de Primera de Samuel, capítulo 13 al 15. Así que posiblemente ya han pasado 2 años desde que Saúl comenzó a reinar y escogió 3,000 soldados, 2,000 que se quedaron con él en Micmas y 1,000 que se fueron con su hijo Jonatán en Gabaa. Y en este tiempo Israel estaba en constante guerra con los filisteos. Era un tiempo de mucha tensión. Dice la palabra que un tiempo después Jonatán atacó y derrotó a un grupo de filisteos en Geba. Esto seguía aumentando la tensión entre ambos y aumentando el odio de los filisteos por los israelitas. Filisteos reunieron un ejército de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres, y dice la palabra que eran tantos guerreros como la arena del mar. Esto creó un gran temor en los israelitas, quienes empezaron a esconderse en diferentes lugares. Se escondían en las cuevas, debajo de las rocas, en cisternas, en hoyos, en donde hubiese un hueco, allí se escondían. Y Samuel le había dicho a Saúl que esperara por él para darle las instrucciones. Tenía que esperar 7 días. ¿Qué pasa? Que al 7º día como que Samuel ni se asomaba por allí y Saúl se desesperó y se adelantó porque vio que muchos hombres se estaban desanimando y se estaban retirando. Así que él hizo algo bien atrevido y él tomó el sacrificio, hizo una ofrenda al Señor, le hizo holocausto, y cuando él estaba terminando esta ofrenda, que llega Samuel, al que él tenía que esperar para hacer esto. Samuel le dice: ¿qué tú has hecho? Esto lo que ha provocado ahora es que tu reinado va a terminar. Ya el Señor había escogido otro hombre conforme a su corazón, por lo que él había hecho. Y termina el capítulo hablando de las desventajas militares que tenía Israel por los pocos hombres que quedaron junto a Saúl en este evento. Dice que quedaban unos 600 hombres. Y para completar, o sea, para hacerlo más difícil, no tenían herreros. Lo único que tenía arma era Jonatán y Saúl. Los demás peleaban con lo que apareciera, con las rejas de arado, con picos, con hacha, con lo que apareciera. Ellos usaban cosas con lo que se utilizaban para arar la tierra. Y esto le estaba dando una clara ventaja a los filisteos sobre Israel. Tiempos difíciles. El capítulo 14 comienza diciendo que un día Jonatán salió del campamento con su escudero hacia el lugar donde estaban los filisteos. Pero ellos, mira, no se lo dijeron a nadie. Y nadie se dio cuenta tampoco. Y yo estoy segura que si Jonatán hubiese hablado con Saúl, él no lo hubiese dejado ir. Pero Jonatán sí sabía lo que estaba haciendo. Él tenía confianza en el Dios de Israel. Él sabía que no se trataba de su fuerza ni de cantidades de filisteos, o que a Dios, ¿verdad?, no le importa la cantidad del enemigo, los números, porque Él es Jehová de los ejércitos. Así que cuando los filisteos lo vieron, los retaron a pelear. Esta era la señal que Jonatán había dado. Le dijo al escudero: si nos invitan a pelear, eso significa que Dios nos va a dar la victoria. Así que Jonatán, ni corto ni perezoso, él avanzó, y mientras él iba avanzando, dice que los filisteos iban cayendo y su escudero iba matando a los que venían por la parte de atrás. Y una vez más cayó pánico en el ejército filisteo, porque esto lo hace el Señor cuando actuamos en obediencia. Y en adición a eso, Jehová de los ejércitos, quien pelea por nosotros, mira, envió un terremoto que los aterrorizó aún más. Y a la distancia, por allá, los centinelas de Saúl estaban mirando y dice: algo está pasando por aquí, algo está pasando en el territorio de los filisteos. Y cuando se lo dijeron a Saúl, él se lo sospechó y dijo: pasen lista a ver quién falta aquí. Cuando se dio cuenta, Jonatán no estaba ni su escudero, y esto fue señal para él. Le dio orden de ir a atacar a los filisteos. Pero cuando ellos llegaron, es como que, ¿qué ustedes hacen aquí? Porque los filisteos se estaban matando entre ellos, no hacía falta más nadie. Y era tan inminente su derrota que habían unos hebreos que se habían pasado para el equipo de los filisteos, y ahora que vieron que estaban perdiendo, se volvieron con los israelitas y se unieron a Saúl y a Jonatán. Por lo que se registra en la palabra, ¿verdad? Se registra que así salvó Jehová a Israel aquel día. Y aunque los hombres estaban ya agotados, Saúl le dice:
le hizo hacer un juramento que nadie iba a comer ese día hasta que destruyeran por completo a sus enemigos. Pero Jonatán no había escuchado esto, él no estaba cerca por esa área cuando él habló de estas cosas, y en un momento dado que tuvo hambre, comió miel, y alguien lo vio y le dice: mira, ¿qué tú estás haciendo? Nosotros hicimos un juramento que no íbamos a comer nada y tu padre dijo que el que comiera iba a ser maldito. Y Jonatán está como que, ay, esto explica por qué los soldados están tan debilitados. O sea, esto fue un voto a la ligera que hizo Saúl, que los estaba hiriendo a ellos. Al final del día dice que ellos estaban sacrificando animales, muchos de ellos, y se lo estaban comiendo sin escurrirle la sangre. Estaban súper hambrientos, pero esto era un pecado en contra del Señor. Cuando Saúl lo supo, levantó altar para que ellos lo hicieran correctamente, lo degollaran, escurrieran la sangre para después comérselo. Y a todas estas, todavía Saúl no se había enterado de lo que había pasado con Jonatán y nadie tampoco se atrevía a decírselo. Y Saúl quiso seguir a los filisteos por esa noche y el sacerdote le dice: vamos a consultar a Dios. Vemos que Saúl siempre está como que vamos a la batalla y no le pregunta al Señor nada. Pero el Señor no respondió nada en todo aquel día. Y Saúl dice: algo anda mal. Esto no está bien. En la investigación de qué era lo que había ocurrido, aquí aconteció que se enteró que Jonatán había violado el juramento, por lo que él estaba dispuesto a matarlo, pero el pueblo intervino por Jonatán. Y vemos en los siguientes versículos que Saúl obtuvo muchas victorias militares. Dice que donde quiera que él iba, obtenía la victoria. Que Israel estuvo peleando constantemente contra los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que él veía a un joven fuerte, valiente, mira, para acá, los reclutaba para su ejército. Pero aunque Saúl estaba obteniendo las victorias en estas batallas, no significa que él tenía el favor de Dios, porque ya el Señor le había dicho que su reinado acabaría. Déjame decirte que el éxito no solo se limita a los justos. Hay ocasiones en que los impíos van a ganar muchas batallas, pero todo ocurre bajo la poderosa mano y voluntad de Dios. En este caso vemos que Dios aún le daba las victorias a Saúl, no por sus actos, no porque él fuera justo y obediente, sino por el bienestar de la nación. Y en todo esto vemos a Saúl, si lo podemos poner de esta manera, abriéndole camino a David, aunque él obviamente ignoraba esto por completo. Podemos decir que Saúl ganó muchísimas batallas militares, mientras que el próximo iba a ganar muchísimas batallas espirituales, aunque sabemos que David fue un excelente guerrero, pero usted sabe a lo que yo me refiero. Y con esto vamos al último capítulo 15. Ahora el Señor envía a Samuel, dándole la orden a Saúl que salga en contra de la nación de Amalek, por lo que habían hecho al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? El Señor estaba ajustando unas cuentas aquí con esta nación, y sabes que la instrucción bien clara e importante es que debían ser todos destruidos. Así que Saúl fue de inmediato. Esta orden él la obedecía sin ningún problema, el de salir a la guerra, porque él destruyó muchas cosas, pero le perdonó la vida al rey de ellos, Agag, y se quedó con lo mejor del ganado. Así que no era tan bueno obedeciendo ni para la guerra. El Señor se lo reveló a Samuel, quien estuvo clamando por Saúl, dice la palabra que toda la noche, pero ya el Señor lo había sacado del reinado. Cuando Samuel fue a confrontarlo, mira, Saúl estaba levantándose un monumento en honor a él mismo. Y vemos cuán alejado estaba el corazón de este hombre de Dios. Cuando el profeta lo encuentra, Saúl le dice que se había quedado con lo mejor del ganado para ofrecérselo a Dios. ¿En serio? Samuel le dice contundentemente un tema que se repite mucho en la Biblia, ¿verdad? Se repite mucho en distintos libros de la Biblia. La obediencia es mejor que los sacrificios. Esto no significa que los sacrificios no sean importantes, pero sí la condición de nuestro corazón.
porque dice la palabra que nosotros debemos de ofrecernos como sacrificio vivo al Señor. Pero de nada sirve que yo diga, no, yo lo voy a hacer, yo me voy a ofrecer, o que yo haga muchas cosas para el Señor cuando mi corazón no está recto delante de su presencia, no estoy siendo obediente. ¿Tú sabes qué dice? Que la rebelión es como hechicería ante Dios. Hay mucha gente que dice, no, eso de hechicería, yo nunca. ¿Te has rebelado en contra del Señor? ¿Has tenido resistencia a su autoridad o a algunos, ¿verdad?, de sus líderes? ¿Has desobedecido su palabra con terquedad? Porque mira, la terquedad es como idolatría. Esas personas que se mantienen en su propia opinión y que lo que dicen no dan el brazo a torcer, eso es como idolatría ante el Señor. Así que luego de esta reprensión que Samuel le dio a Saúl, él intenta justificarse de que él tuvo miedo, de que él lo hizo porque el pueblo se lo pidió. Vemos que ahora él está tratando de echarle la que es su responsabilidad personal, desviando su culpa hacia el pueblo. Esto lo que demuestra es falta de carácter, un liderazgo deficiente, lo cual vemos con el pasar del tiempo, la decadencia espiritual que tuvo este primer rey. Porque aunque Saúl pidió perdón, él no estaba arrepentido. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es remordimiento. Él estaba preocupado por las consecuencias de lo que había hecho. Como que ahí fue que entendió que no había más break. Así que cuando Samuel intenta dejar a Saúl, este lo aguanta por el borde de su túnica y se la rasgó. Sin querer, pero se la rasgó. Y el profeta se vira y le dice, asimismo se ha rasgado hoy el reino de ti. El profeta le dijo que el Señor había levantado a uno mejor que él y le da unas descripciones que cuando lo leemos sabemos que está hablando del Mesías. Aún así, Saúl se atreve a decirle que lo honre ante los ancianos. O sea, él sigue pensando en él mismo, en mantener su apariencia ante el pueblo. Luego de esto, Samuel fue a hacer lo que Saúl debió de haber hecho. Destruyó al rey Agar. Dice la palabra que lo cortó en pedazos delante del Señor en Gilgal, donde mismo habían hecho rey a Saúl. Y luego de esto, dice que Samuel no volvió a ver a Saúl, aunque lo lloraba constantemente porque sabemos que él lo amaba mucho. Podemos ver que todo está sujeto a obediencia. Y hasta aquí el resumen de hoy. Nos vemos mañana. Con el favor de Dios, somos locos por Jesús.